herramientas más extraordinarias, más útiles de la aritmética elemental. Y me refiero al sistema de numeración posicional de base 10. Si hay una herramienta fundamental y clave, es justamente esta. Y la manera de que se construye, pues la tenemos harto conocida, no va a ser distinto a lo que nosotros hemos conocido a partir de nuestra propia experiencia o de los libros, nuestros libros de texto, ¿sí? Pero es un planteamiento particular y generalmente nosotros que ya sabemos más o menos, ¿sí?, este concepto, podemos con facilidad obviarlo. La construcción del sistema numérico de base 10 posicional es también una construcción que tiene sus cosas delicadas, es más aprensible, pero también hay que hacerlo con sumo cuidado. Hasta lo que hicimos en la mañana tenemos hasta el 10. Ahora vamos a fijar en la construcción muy rápidamente, no tenemos que quitar mucho tiempo, muy rápidamente a lo que va a complementar. Y entonces, después de esas últimas lecciones que llegamos, que hicimos, que vimos, ubicamos en la página 64, números mayores que 10. El problema es contar, o sea, el concepto clave de la estrategia para ir construyendo esta noción de número es el problema de contar. ¿Cuántos elementos tiene una cierta colección? Y en torno a eso es que se va desarrollando. En este caso, números mayores que 10, y bueno, figurativamente se dice cómo se sube el problema, porque el problema es cuántas levaduras hay, o cuántos huevos hay, o cuántos de esos frutos hay, ¿sí? Y en cada caso se va modelando mediante esa estructura de bloques. Como ya sabemos, las columnas verdes que están marcadas, que están bordeadas, ¿sí?, como una caja larga, contiene 10 bloques. Corresponde a las decenas, corresponde a las unidades, y vemos esta estructura inferior, cómo va marcando la pauta: 9, 10, 11, 12, continuando en la serie que nosotros en la mañana veíamos, y de vuelta cómo está el corte al llegar al 15, 16, 17, 19, 20. ¿Sí? Entonces, esta manera de modelar a los números subsiguientes a los que nosotros hemos hasta ahora conocido, pues no tiene para nosotros ninguna cosa de nuevo. Bueno, nada más es porque estamos hablando de cómo se construye el sistema de numeración de base 10. ¿Sí? En cada caso, cuando se va avanzando, se van reciclando esas propiedades o esas cualidades de orden, ¿sí? Y aquí empieza, la primera ocasión, se mira lo que después sería la recta numérica que nos hacía referencia un maestro en la mañana, ¿no? ¿Sí? Cómo se va construyendo, pero en paralelo con esa actividad de allá arriba en donde los chicos van ordenando tarjetas, ¿sí? Y de izquierda a derecha, o sea, esa manera de hacerlo, de colocar tarjetas muy pegada a nuestra manera de expresarnos, escribiendo de izquierda a derecha, siempre, ¿sí? Pues aquí es de alguna manera retomada en la ordenación de las tarjetas y modelada en la línea última de esta página, ¿sí? Números mayores que 20. Se continúa avanzando con esta estructura. Ahora nuestras representaciones que hacen a cuántos objetos, en este caso cuántas bellotas recogió uno, cuántas bellotas recogió el otro, y cómo se hacen agrupaciones. El agrupamiento ya está definido para hacer agrupamientos de 10 elementos, ¿sí? En concurrencia con lo que anteriormente se había visto en la lección anterior. Y ahora aquí ya aparece esa estructura que también para nosotros es muy conocida y que ya va
orientando hacia la comprensión de por qué se escriben los números como los escribimos, ¿sí? Apareciendo la columna de las decenas, las columnas de las centenas y cómo se escribe de derecha a izquierda. Este es el segundo grado. En el segundo grado, ¿sí? Vean la generalización del modelo. Ahora hay que encontrar una gran cantidad de objetos, ¿sí? Y la única manera de hacerlo es agrupando como se ha venido induciendo en las lecciones anteriores, ¿sí? Y de estos conjuntos de cajas oblongas, cada una representando una decena, se reinterpretan en esas cajas cuadradas que a su vez contienen 10 cajas oblongas, ¿sí? Que cada una tiene 10 unidades, 10 bloques. Entonces, esas cajas cuadradas representan centenas. Y entonces ya tenemos de hecho, lo que nosotros en nuestros libros también, y así lo vimos cuando los aprendimos, esta estructura de izquierda a derecha, ¿sí? Está la columna de las centenas, las decenas y la de las unidades. ¿Por qué construir este sistema de numeración? Si el niño ya sabe contar, por lo menos hasta donde estábamos, va contando, ¿sí? Es que siempre el vector de conocimiento, ¿sí? Va en el sentido de resolver situaciones cada vez más complejas. Entonces, una colección de miles de objetos ya no es nada práctico, ¿sí? De uno por uno, ir contando, ¿no? ¿Sí? Entonces necesitamos herramientas que nos permitan contabilizar y manipular, ¿sí? Cantidades de objetos muy grandes. Entonces el invento que bueno, todos sabemos que es genial, ¿sí? El invento de esta manera, que ahí el señor Bonete es el que finalmente expresa el conocimiento como debe de ser expresado, nos está diciendo que la posición del 2 en ese número de 3 dígitos se llama el lugar de las centenas. Igualmente declaró el de las decenas y el de las unidades, ¿no? ¿Sí? Entonces, de hecho está de manera concluido esta tarea de la construcción del sistema de numeración decimal, ¿sí? De valor posicional, ¿sí? Se sigue pues ejemplificando esta manera pues de representación numérica. Entonces, por un lado tenemos los números y su construcción, pero en paralelo ha ido la construcción, entre otras cosas, de las operaciones. Pero ocurre lo mismo que antes con la numeración. Si el grupo es pequeño, si la colección es pequeña, los problemas se resuelven contando directamente, ¿sí? Pero si las colecciones son grandes, ¿sí? O tenemos que manejar cantidades grandes, ¿sí? El sistema de numeración es la herramienta ideal. Si hacemos caso o tenemos presente las operaciones de suma y resta, mientras está en el nivel los sumandos o el minuendo y el sustraendo como en la mañana, pues simplemente contamos, ¿verdad? ¿Sí? Agregamos las colecciones, pero cuando estos problemas involucran grandes cantidades, eso es totalmente impráctico. Entonces, aparejado al desarrollo del sistema de numeración, en el planteamiento didáctico que estamos analizando, ¿sí? Va paralelo el desarrollo, ¿sí? Hacia la búsqueda de procedimientos para operar con los números. Y en concreto, la idea es arribar a los algoritmos de suma, de resta, de multiplicación y de división, ¿sí? Que es el núcleo pues, de lo aritmético, ¿sí? Pensemos cómo calcular. Aquí hay una colección, hay dos niños que tienen en mente o que tienen una cierta cantidad de caramelos. Uno tiene 12 y otro tiene 23. Y la pregunta es,
¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos tienen en total de caramelos? Bueno, aquí en la parte de la derecha, en la página de la derecha, están modelados 3 maneras de cómo pensar esto. El problema, en realidad el problema no es cuántos hay, porque a estas alturas los chicos cuentan esa cantidad de caramelos y colecciones mucho más grandes. Entonces aquí el problema no es realmente que el chico diga cuántos hay, sino cómo se idea alguna manera de hacer el cálculo sin contar directamente. Y es lo que estas ideas nos están tratando de decir, ¿sí? Hasta este último, que en un nivel de abstracción mayor, nos está ahí modelando las cantidades, y casi es un tris de decir lo que se hace. Se suman las unidades y se suman las decenas y ya, ¿sí? Sin más. Bueno, ahí está en esa imagen, ¿sí? Cómo en la de arriba se cuenta de cierta manera las unidades y las decenas, ¿sí? Y después, ¿sí? Nos da, esa flecha nos indica cuál es el total. 3 decenas y 5 unidades. Pero en la parte de abajo inmediatamente eso está modelado, ¿sí? Eso está modelado, ¿sí? Mediante haciéndonos pensar en grupos de qué y qué son los que están involucrados, pero a la derecha esa relación de 12 más 23 vinculando por un lado a las unidades y por otro lado a las decenas, ¿verdad? ¿Sí? Nos está haciendo énfasis en cuanto al procedimiento que está modelado arriba, ¿sí? Y justamente esta que está aquí abajo ya está que ni cantadita, que es el algoritmo de la suma. Tú colocas tus cantidades una arriba de la otra, alineando, que estén alineadas las unidades, estén alineadas las decenas, y simplemente cuéntalas como se dice, está indicando, y tienes el valor de la suma. Entonces, en este caso, los problemas no son saber cuánto es una cierta cantidad de objetos que cierta colección puede tener. Si esta colección es pequeña, los chicos no tienen ningún problema. Y aquí están planteando colecciones pequeñas. Entonces el problema no es cuánto, sino cómo repensar el procedimiento para poder arribar a cierta manera de hacer las cosas, ¿sí? Que me permita a mí hacer el cálculo. Aquí ya tenemos hacia la suma vertical. Este ya es propiamente en el cuadrito punteado de la derecha, ¿sí? Propiamente el algoritmo de la suma, ¿sí? La historia que sí ustedes la conocen, ¿sí? Este es un caso particular. Aquí no hay gran problema, ¿sí? En el caso anterior, ¿sí? En este caso no hay problema. Yo simplemente sumo las unidades, sumo las decenas y no tengo mayor dificultad. Pero hay variaciones en este planteamiento. Si vamos a la siguiente página, entonces en la siguiente página, por ejemplo esta, ya no es lo mismo que la anterior. En esta, al sumar las unidades, me da un número que es mayor que una decena. Entonces yo tengo que hacer una transformación, ¿sí? Este es un caso más que hay que tratar, ¿sí? Y al avanzar en los distintos casos y poder resolver mediante una serie de reglas que todos sabemos ahora, eso es lo que va a constituir el algoritmo de la suma, ¿sí? Y vean cómo esta manera de operar, ¿en qué se sustenta? ¿Cuál es el conocimiento básico, fundamental, para poder haber llegado a la construcción de un algoritmo para sumar y para restar y para las otras operaciones?
el sistema de numeración, la lógica del sistema de numeración de base 10, ¿sí? Y de valor posicional, para decir todo, ¿sí? Es en eso en que se sustenta la forma de operar. Bueno, quisiéramos que aquí ustedes realicen alguna actividad que vamos a pedirles que hagan, ¿sí? Pero finalmente terminar con la misma inquietud. Nuestros chicos, igual que nosotros, no es la primera vez que tienen que vérselas con el sistema de numeración. Ellos ya, ¿sí? Suman, restan, multiplican, dividen, en general, sin problemas, ¿sí? Y se acuerdan muy bien de las maneras en que hay que acomodar y todo el algoritmo. Entonces uno piensa, bueno, pues para los chiquitos esto no puede ser, no puede haber dificultad. Y no hay tal, ¿sí? O sea, de vuelta, igual que en la mañana, ahorita le dimos una revisada en 10 minutos, en 5 minutos, ¿sí? Creo que quedó muy claro porque todos conocemos de esto, ¿sí? Pero con nuestros chicos hay que reflexionar acerca de los obstáculos, de las dificultades que hay que ir sorteando para ir construyendo este sistema que finalmente me permite arribar a que el número 1381, ¿verdad? ¿Sí? Lo escribo de cierta manera y significa que tiene 1 millar, 3 centenas, 8 decenas y 1 unidad, 1381. Y cuando yo hablo así y les platico, estoy seguro que todos ustedes tienen muy clarito de lo que yo estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Pero arribar a ese dominio y ese manejo nos ha costado trabajo y seguro que los chicos en buena medida lo dominan. Pero que no digamos, piensen que eso es obvio para los más chiquitos, para los que van a ser sus alumnos. Tiene sus dificultades. ¿Cómo podemos revalorar esto? Bueno, yo quiero que ustedes abran las guías. Miren, es aritmética parte 4-2. Cuando la tengan abierta, van ustedes a las actividades. Estas son actividades que nosotros proponemos que los chicos hagan, nuestros alumnos. Bueno, la 4, quiero que ustedes ahí en su mesa, con sus compañeros, la hagan y en una hoja escriban su solución, o la solución según los incisos, y dicen: nuestro sistema es un sistema de numeración de base 10. Dice el 4, suponiendo que la base es 8 y no 10, como en el libro, escribe las siguientes cantidades usando números arábigos. Es decir, si ustedes tienen un sistema no de base 10 sino de base 8, ¿cuáles son los dígitos que se permite usar? El 1, ¿hasta dónde? Hasta el 7. El 0 también, ¿verdad? Pero hasta el 7. Entonces, está prohibido usar el 8, el 9, es hasta el 7. Si el sistema es de base 8, entonces ya tengo claro cuáles son los dígitos que yo voy a utilizar, ¿sí? Entonces dice, ahora bien, pensemos para que no haya dudas, porque luego esto genera confusión. Pensemos, 352 en base 10. ¿Qué significa? 3 grupos de 100, ¿sí? Agregándole 5 grupos de 10 y 2 grupos de 1. ¿Sí? O sea, si es de base 10, ¿sí? Es 3 grupos de 100, ¿sí? 5 grupos de 10 y 2 grupos de unidades. Si por ejemplo tengo
1003, 1 a la 0. 1003, tengo un grupo de 1000, 0 grupos de 100, 0 grupos de 10, ¿sí? Y 3 unidades. ¿Cómo escribo eso? ¿Sí? Pues lo escribo como 1 por 1000, más 0 por 100, más 0 por 10, más 3, 1003. Entonces, ¿cómo lo escribo? Un agrupamiento de 1000 y 3 unidades solitas. Si yo lo quiero escribir así de corrido como una sumita, escribo, ¿sí?, un grupo de 1000, o sea, 1000, más 0 grupos de 100, más 0 grupos de 10, más 3 unidades. Bueno, todo eso no va más que en términos de recordarles, ¿sí? Porque aquí se habla de grupos, entonces luego como que no, hay que explicarlo. La base es 8, la base es 8. Ahora bien, una última cosa para que no se nos atoremos mucho. Cuando se dice, cuando yo tengo 1003, vamos a poner 3003, tengo 3 grupos de 1000. ¿Pero qué es 1000? 10 por 10 por 10. Entonces son 3 grupos de 3 a la ¿qué? A la 3, ¿sí? Más 0 grupos de 10 a la ¿qué? Al cuadrado, ¿se entiende? Más 0 grupos de 10, más 3 unidades tan solitas, ¿ok? Sí, porque aquí me dice suma de 4 grupos de 8 por 8. ¿Sí? O sea, fíjense que 8 por 8 es, como si fuera 8 al cuadrado. ¿Sí? Órale, pues, entonces, eso, por favorcito, son 3 incisos. Espero que no haya confusión. Si tienen algún problemita, me lo preguntan. Comenten entre ustedes, ¿sí? 8 grupos de 8 por 8. No, 8 por 8 es 64 por 4. ¿Sí? La suma de 4 grupos es de 8 por 8, la 64 es el 8 al cuadrado. Primero el inciso A. Del inciso A, 4 grupos de 8, 7 grupos de 8 y 2 de 1. Entonces es igual a 4 por 6. Si es un número aparte. En el siguiente ejercicio, el sistema numérico de valor posicional es el de base 7, o sea, es base 7, y los únicos dígitos que se pueden usar, ahí están, como sabemos ya. Encuentra los errores en las siguientes sumas y calcula las respuestas correctas. Recuerda que ahora no se trata de decenas, grupos de 10 unidades, sino agrupaciones de 7 unidades. Entonces, ahí hay unas operaciones, pero tienen errores. Entonces ustedes pregunten, trabajando en base 7, ¿dónde está el error? Y a continuación, pues hacerla correctamente. Es sumar en base 7. Todo el mecanismo de tratamiento de estos números de operatividad, de estos números, es exactamente igual a la que sabemos siempre. Lo que nos rompe el esquema es que ahora los agrupamientos no son de 10, pero todo es exactamente igual. Entonces, imagínense en buena onda poner a ejercitar a los chicos en esto para que recuperen la lógica, ¿sí?, la esencia del trabajo con los sistemas de numeración de valor posicional. Seguramente que no se les va a olvidar, ¿sí? Y cuando estén frente a sus chicos digan, no, a mí me costó, pero sí, cuando me lo planteaban en otras bases. Entonces estos chiquitos que estaban apenas en base 10, pues van a darme con más cuidadito. Comentábamos en la mesa que precisamente estas reuniones, desde nuestro punto de vista, serían muy ricas si vemos, como ya es para la preparación para el siguiente semestre,
Ahorita vimos cada uno cómo le hizo para resolver los ejercicios, ya con nuestros grupos, ¿no? Y entonces, bueno, detalles que teníamos erróneos ya los, pues, entre nosotros comentamos, y fue muy rica la experiencia, porque pudimos compartir algunos otros recursos. Yo creo que esto sería bueno ponerlo en práctica. Es muy rico lo que nos dan, ¿no? Pero esta discusión que se da entre los que estamos ya frente al grupo y ellos, cómo lo llevan hacia sus niños, cómo fue que lo resolvieron ya con los chiquitos y los problemas con los que se enfrentaron, precisamente nos llevó a ese resultado. Irnos con cuidado no nada más es de sumar, ¿no? Sino a ver, ¿por qué estás acomodando las unidades donde las acomodas? ¿Por qué sumas en forma vertical cuando te están dando la suma en horizontal, ¿no? Y no importa en qué base sea, en base 7, en base 5, en base 10, pero ya la lógica de las agrupaciones ya se va resolviendo desde entonces, y ya más adelante no van a tener problemas, pues, con lo que es álgebra, más adelante. Gracias. Bueno, creo yo que cuando yo trabajé apenas hace un mes y medio o dos con este tema, efectivamente los chicos de 20 años, ya pasaron por la prepa, por la secundaria, tienen problemas. Entonces, lo que usted comentaba, maestro Chalini, yo les comentaba lo mismo, sí. A ver, fíjense, pónganse en el lugar de los niños cuando ustedes tratan de enseñarles a trabajar con base 10. ¿Tienen problemas? No, pues que sí, ok. Bueno, pues, ¿ustedes tienen problemas? Sí. Bueno, pues es exactamente lo mismo. De un nivel a otro, ustedes tienen problemas trabajar con la base 3, la base 4, la base 5. No le entienden muy bien. Hay que hacer muchos ejercicios con frijolitos, con galletas en el pizarrón, con lentejas, etc. ¿Para qué? Para que entiendan qué es la base, ¿no? Cómo se maneja lo de la base, las agrupaciones que hay que ir haciendo, etc., ¿no? Entonces, transportamos ese tipo de problemas a la primaria, cuando ellos van a trabajar con base 10. Obviamente es un poco difícil explicarlo así nada más. Habría que poner un pizarrón, un ejercicio, etc., y tratar de hacerlo, ¿no? Pero ese es básicamente, bueno, para mí al menos eso fue el principal problema. Gracias. Ustedes cuando tengan el programa en sus manos van a ver que la intersección con el de primaria es muy alta. ¿Por qué es muy alta? Porque uno de los planteamientos que se hicieron por el grupo de trabajo de la unidad de práctica profesional es que los futuros profesores en sus programas deberían abordar un techo pues que fuera más allá de lo que da la licenciatura propia. Entonces, en el caso de preescolar, el techo natural es educación primaria. Por eso, y los contenidos en ambos programas tienen una intersección muy amplia. Lo que estarían estudiando y las futuros educadores de jardines de niños es buena parte del acercamiento a los números que se hace en educación primaria, porque están preparando a niños que van para allá. Quiero aclarar, sí, una situación que se presentó ayer en la reunión de la Nacional de Educadoras, que esa escuela se ha mantenido muy al margen de lo que ha pasado en la reforma. Entonces, cuando ven los programas y los materiales, dicen, es que yo no me imagino a un niño de preescolar sentado y llenando planas o lecciones de un libro. Pues no, yo tampoco, ¿verdad? Y con los niños de preescolar se trabaja de otra manera. Sí, con los niños de preescolar se les organizan juegos, se les organizan una gran cantidad de actividad lúdica, incluso con los chiquitos de educación primaria, con los de preescolar más. Pero eso no quiere decir que les vamos a enseñar a las docentes de educación preescolar, les vamos a enseñar matemáticas jugando. Eso no es posible. Señalaba hace poco
José Antonio de la Peña, no sé si lo conocen, el doctor José Antonio de la Peña, es un distinguido matemático, fue director del Instituto de Matemáticas de la UNAM, ahorita es el director del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas. Y además una cosa que me llamó mucho la atención, dice, ahí, entrando en una parte filosófica de su plática, dice, hay una similitud entre ciertas ciencias. Dice, pero las matemáticas no pueden entrar en no son una ciencia en sí, desde la manera en que se ven las ciencias, porque las ciencias, nos estamos refiriendo a las ciencias naturales, se validan experimentalmente. En buena medida se validan experimentalmente, están los laboratorios, y de ahí se derivan una serie de teorías que también luego dan validación a ese conocimiento. El conocimiento matemático no se valida experimentalmente, tiene sus propias formas de validación, y uno que se le parece es el de la música. Pero la diferencia entre la música y las matemáticas es que la música nos puede gustar sin necesidad de que sepamos música. La oímos y nos gusta o no. Y el caso de las matemáticas es distinto. Para que nos guste tenemos que estudiarlas. Si no las estudiamos, definitivamente no nos van a gustar, porque la única manera en que te pueden gustar las matemáticas es si las entiendes. Y las matemáticas no te puedes sentar frente a un libro como te sientas frente a un reproductor de música. Te puedes sentar simplemente y percibes los sonidos si te agradan o no. Aquí tú ponte frente a un libro de matemáticas y ve a ver qué es lo que te agrada o no, pues no vas a percibir nada, ¿verdad? Las matemáticas se tienen que estudiar, y se tienen que estudiar y entenderlas para que te gusten. Y uno de los grandes propósitos de todo esto es lograr que a los futuros docentes les gusten las matemáticas, porque si no les gustan las matemáticas estamos fritos. También les deben gustar el lenguaje y la historia y las ciencias naturales, y les debe gustar de todo eso, porque de todo eso van a ser profesores. Entonces no podemos formar profesores que lleven una preparación disímil, porque van a ser profesores de todo eso. Pero como me decían mis colegas de Japón, después de todo no es tan difícil, o es lo mismo que declaran los chinos, porque lo que tenemos que enseñar son las matemáticas básicas, las que todo ciudadano tiene que aprender. Si no estamos como los coreanos o los de Taiwán, que para ser profesores de primaria primero hacen la carrera de matemáticas y luego hacen 2 años más de educación para ser profesores, pero primero son matemáticos. No, aquí no, nuestra realidad no nos permitiría pensar en una cosa de esas. Quizás nos guste la idea. Imagínense que los egresados de la Facultad de Ciencias o de las escuelas de matemáticas fueran los aspirantes a ser profesores. Pues se les dan 2 años de educación y serían, yo creo que sus matemáticas les darían para desempeñarse muy bien como profesores de matemáticas. Quién sabe qué tanto como enseñantes, pues, pero hay 2 años de preparación para que lo fueran. En nuestra realidad no da para eso. Lo que les damos son las matemáticas de la educación primaria. Estas que ponemos aquí son más exigentes que las nuestras. Por eso nos sirven muy bien para el profesor de educación primaria. Ya en sí le dan un techo. Y a los profesores de educación preescolar también les dan un techo, aunque no veamos todo. Ahí está la estructura general del curso. La primera unidad es igualita que la del programa de primaria. Bueno, es que si no vemos la noción de número y el inicio del trabajo con las operaciones para el profesor de educación preescolar, pues es a donde va, y buena parte de esto sí lo trabajan. En la unidad 2 dice problemas de aprendizaje y enseñanza relacionados con las operaciones aritméticas. Pues claro que los tienen que conocer, porque tienen que anticipar desde educación preescolar que no se generen concepciones erróneas, que son las que luego se manifiestan acá. No para que vayan a enseñar esto, ellos deben de estar preparados y deben saberlo. Seguimos a la unidad 3.
tantito más abajo, ahí. Y ya son los aspectos didácticos y conceptuales de los números racionales y decimales. De eso también deben tener información. Deben tener formación. Y ahí le paramos, o sea, no nos vamos ya hasta variación proporcional y esas otras cosas que sí están puestas para el profesor de educación primaria. Y después de esta pasada por esos conocimientos que son su horizonte, entonces sí, ya desde ahí ver qué es lo que está en educación preescolar, las matemáticas en la educación preescolar, y revisar desde ahí los contenidos matemáticos y su relación con los principios pedagógicos del primer periodo escolar, y las competencias y su relación con los estándares curriculares del primer periodo escolar. O sea, ya ver esta congruencia y la resolución de problemas como un medio para aprender, que es justamente lo que se está planteando en el mismo PEP. Los niños aprenden jugando y se problematiza lo que están haciendo, y vía esa problematización es que van aprendiendo matemáticas, pero bien orientados por un profesor que sabe hacia dónde van. Esa fue la perspectiva, pues.